¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy en nuestro programa hablaremos de la muerte de Chávez. Analizaremos con nuestros invitados la incertidumbre en la que deja Venezuela y el relevo en el gobierno del país. Hablaremos también de los salarios en las Cortes de Aragón y de las indemnizaciones de los diputados que dejan su acta. Y para ello nos acompañan en esta mesa de redacción Jorge Azcón, concejal del PP en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Buenas noches. Buenas noches. Iñaki Albo, del PAR. Buenas noches, Iñaki. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, la muerte de Hugo Chávez en Venezuela y de esa incertidumbre política que ha dejado al país. Comienza el relevo por su sucesión. Ha cogido ese testigo el vicepresidente Nicolás Maduro, a pesar de que en la Constitución de Venezuela se preveía que fuese el presidente del Parlamento. También se prevé que en 30 días se tengan que convocar elecciones. Bueno, ¿cómo veis el panorama político que se abre ahora en Venezuela y ese relevo que se está cometiendo ahora, Jorge? Pues yo creo que con mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, porque la gran duda es si dentro de 30 días se volverán a convocar elecciones o no se convocarán elecciones, ¿no? Es decir, realmente la Constitución lo que establece es que en 30 días, pero Chávez, cuando ha muerto, parece que ha querido dejar las cosas atadas y bien atadas, ¿no? El otro día yo en Twitter así como muy desenfadado, ¿no? Es decir, leí un tuit que me hizo mucha gracia, que decía, dice, oye, Chávez como Franco, se ha muerto en la cama y lo quiere dejar atado todo y bien atado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad decir que a ver si en Venezuela son capaces de hacer las cosas como en España, ¿no? Es decir, de que hay una transición ordenada, de que se pueda dar el paso a lo que es una democracia, que ese es el mayor problema que existe en Venezuela en la actualidad, ¿no? Es decir, yo creo que a Venezuela, a los propios venezolanos, les ha hecho mucho daño el que exista un régimen que ha creado mucha inseguridad jurídica y que en España lo hemos sufrido y vivido en carne propia con empresas españolas, ¿no? Es decir, cuando el gobierno de turno decide que puede expropiar, y creo que son 30 los procesos de arbitraje que tienen en la Corte Internacional por cuestiones mercantiles el gobierno cubano, la verdad es que es imposible que a ese país le vaya o genere la credibilidad y la seguridad jurídica suficiente para que se pueda generar inversión, para que se pueda crear riqueza y para que las cosas puedan ir a mejor, ¿no? Yo creo que es verdad decir que el periodo de Chávez ha sido un periodo absolutamente negativo, no solamente respecto de la economía y de lo que la seguridad jurídica significa, sino lo que los propios índices de criminalidad dicen que existen en el país, que se han disparado en los últimos años, ¿no? Es decir, y que hay cantidad de personas que mueren en las calles. Bueno, yo creo que la muerte de Chávez lo que tiene que significar es una esperanza, y esperanza para que las cosas se hagan todo lo bien que no se han hecho hasta ahora. Esperanza, dice Jorge, por ese cambio, pero ¿crees que ese sucesor, sea quien sea, que todavía no está claro, va a asumir ese cambio, ese testigo? Bueno, es complicado, ¿no? Porque efectivamente los chavistas lo que van a tratar de conseguir es seguir manteniendo el espíritu vivo, y mantenerlo durante un mes es relativamente sencillo, ¿no? Entre comillas, el propio espíritu al caudillo de alguna manera les puede ayudar a volver a ganar las elecciones, sobre todo además frente a una posición que no tiene de alguna manera una capacidad de plantear una alternativa de forma clara, ¿no? Yo discrepo un poco del análisis que hace Jorge, ¿no? Yo entiendo la comparación, pese al anacronismo, ¿no? Pero Franco era un dictador que no se enfrentó a un proceso electoral a lo largo de toda su dictadura, y Chávez, nos guste o no, con toda la imperfección que tienen los modelos democráticos en muchos países latinoamericanos, ha pasado por una serie de procesos electorales en los que además ha barrido, excepto en un plebiscito que hizo para tratar de mantenerse. En todos los demás, creo que son 10 de 11 o algo así, barrió, y Obama ganó las elecciones en Estados Unidos por 3 puntos de diferencia, y ganó, y es presidente, y Capriles perdió por 11 puntos en las últimas elecciones, ¿no? Y además no hay instituciones serias desde el punto de vista de análisis de comportamientos democráticos electorales que hayan puesto en cuestión el proceso electoral, en el sentido de que haya habido pues unas elecciones de opereta, ¿no? Es difícil hacer un análisis de un personaje que tiene un componente además histriónico, populista, narcisista, como era Hugo Chávez, ¿no? Pero tiene matices, ¿no? Una vez, en una entrevista, Hugo Chávez dijo que él no era la causa, sino la consecuencia, ¿no?
Y yo creo que detrás de esa frase que se parece mucho a las que solía pronunciar, hay algo de realidad, ¿no? Chávez llega al poder en Venezuela después de una sucesión de gobiernos, unos de socialdemocracia, de la socialdemocracia de Acción Democrática, otros de la democracia cristiana de Copey, que constantemente habían mantenido dos constantes, independientemente de su enfoque ideológico: el latrocinio, la corrupción generalizada y olvidarse absolutamente de las clases menos favorecidas, ¿no? Y en Venezuela, desgraciadamente, esas clases son muchos, ¿no? Son muchas personas. Chávez lo que hace es apoyarse, efectivamente, y utilizar, probablemente es el primer gobernante que llega con un mensaje, a veces también muy cuestionable, de socialismo revolucionario, y además con la cartera llena. Es decir, esto no había pasado, ¿no? Lo de tener la suerte de tener el petróleo que tiene Venezuela y la capacidad que le daba de financiar unas políticas sociales que se pueden tachar también de ser muy paternalistas, asistencialistas, pero que han tenido un impacto, y que el Banco Mundial lo dice, no lo dice el gobierno venezolano, en términos de disminución de la pobreza, ¿no? El hacer eso es complicado. Yo creo que lo más difícil en estos momentos, efectivamente, es ir normalizando en un régimen democrático algo que ha sido un régimen democrático, pero con un componente caudillista muy llamativo, ¿no? Iñaki. Sí, un régimen democrático en el que se eliminaron la división de poderes, es decir, pues Chávez habló de la emergencia judicial, emergencia legislativa, emergencia. Entonces, esa emergencia la justificó para acabar con la división de poderes, tenía poder absoluto, y también para modernizar a los medios de comunicación que fueran críticos. Es decir, es cierto que Chávez ganó todas las elecciones, y es cierto que los observadores que dicen que efectivamente las ganó, eso sí, sin medios críticos. Cuando el opositor tenía una entrada, entonces cortaban la señal para que entrara Chávez, es decir, de modo que los mensajes de Enrique Capriles, del opositor, no pudieran llegar a la gente. Es decir, con este tipo de manipulaciones que, pues efectivamente, lamentablemente en muchos de estos países son muy habituales. Chávez venía después de unos cuantos gobiernos horrorosos, y yo conozco algo porque estuve en Venezuela pues cuando era Caldera presidente, y efectivamente eso era así. Es decir, el robo generalizado e institucionalizado era una constante. Eso no ha cambiado. Es decir, lo que sí que ha cambiado es que ha aumentado la inseguridad jurídica, de modo que el sector privado, las empresas, ha disminuido enormemente. Ahora Venezuela es un país mucho más dependiente del petróleo de lo que lo era antes. Ha tenido la suerte de que el petróleo, pues, en general tiene una cotización alta, lo cual le permite financiar muchas cosas sin tener que contar con la iniciativa privada de las empresas, porque eso se ha venido totalmente abajo. Ahora veremos, efectivamente es una oportunidad para Venezuela, no es fácil que la aprovechen, primero porque efectivamente puede aprovechar, es decir, el régimen chavista puede aprovechar digamos, el cariño que efectivamente muchas masas populares tienen por Chávez para seguir manteniéndose en el poder, y porque estoy seguro de que harán lo que sea necesario para seguir en el poder. Pero lo que sí que puede ser, es decir, Venezuela, ojalá me equivoque, lo veo complicado. Lo que puede ser una esperanza es posiblemente para otros países, en el sentido de que Chávez se había preocupado mucho de exportar su revolución y había ido afectando en distinta medida a otros países. Quizás eso se vaya limitando un poco. De hecho, cada uno de esos países tiene su distinto grado. No es lo mismo Humala en Perú, que parece ser que ha decidido mantener bastante lo que es esa seguridad jurídica y esas reglas del juego, con lo que sea un Evo Morales. Es decir, hay muchos grados y matices. Entonces, ahora se abre una esperanza para Venezuela. Ojalá se pueda aprovechar y pueda ser un país que prospere, como lo han hecho muchos en la zona. Es decir, uno no puede decir, no, es que Sudamérica no puede prosperar. No es verdad. Es decir, Colombia está prosperando muy bien, Perú está prosperando muy bien, Brasil está prosperando muy bien, Chile está prosperando sin recursos naturales, está prosperando espectacularmente. Lo que estos países necesitan es seguridad jurídica y gobiernos serios y honrados, en realidad como en todas partes. Es decir, si tienen eso, pueden prosperar y llegar a donde quieran. Desde luego, hasta ahora Venezuela no lo ha tenido. En fin, esperemos que lo tenga a partir de ahora. Como dicen aquí, las bases de ese cambio, esa seguridad jurídica de la que hablaba, ese gobierno establecerían unas de las bases, pero ¿qué retos tiene Venezuela pendientes? Bueno, que en Venezuela la situación es extraordinariamente complicada, lo demuestra la medida que acaba de tomar el vicepresidente, nombrado sin que el gobierno estuviera nombrado por Chávez, ¿no? Es decir, Maduro, que lo primero que ha hecho ha sido decir, oye, para asegurar que todo está como queremos que esté,
el ejército y la fuerza militar en estado de alerta, ¿no? Yo creo que los propios mensajes que ha ido lanzando Maduro, bueno, dicen muy poco de la normalidad con la que tendría que afrontarse un proceso de cambio democrático. Es decir, yo creo que lo que está pasando en Venezuela, la sensación de lo que está pasando en Venezuela es que va a haber una sucesión en el régimen, no unas nuevas elecciones, ¿no? Es decir, porque además el mensaje de que a Chávez no le ha afectado una enfermedad que afecta a decenas de miles de personas o millones de personas en el mundo, como es el cáncer, sino que lo que ha habido es una conspiración judeomasónica, hubieran dicho en España hace muchos años, para que los servicios secretos americanos hayan infiltrado el cáncer. Inoculado, dijo el vicepresidente. Inoculado, es decir, bueno, suena poco creíble, ¿no? Yo creo que suena poco creíble. Lo primero que tiene que pasar, bueno, pues que realmente permitan que sin fuerzas militares en la calle se produzca un proceso democrático con absoluta transparencia, ¿no? Es decir, los pasos que están dando en esa sucesión, pues yo creo que más bien parecen una sucesión en un cambio de régimen que unas elecciones democráticas normales y corrientes. Pues ¿cuál? Los procesos de maduración democrático que se van produciendo en los diferentes países y que España ha pasado por él y que Latinoamérica, gracias a Dios, en buena parte de los países lo está pasando también, yo creo que tienen diferentes factores, pero para mí hay uno muy importante y que se ha producido en Venezuela y que se ha producido en otros países, como se aludía antes, por ejemplo en Brasil, ¿no? Y es la inclusión de los pobres, ¿no? Y esto sí que es verdad. Porque el pueblo le apreciaba, ¿no? Yo creo que es un mérito las medidas que tomó políticamente. Si a mí hace un par de meses me hubieras dicho que iba a acabar defendiendo en un debate la figura de Chávez, me hubiera llamado la atención. Pero realmente hay cosas, y hay que hacer lecturas, yo creo que lo más objetivo posibles, y hay muchas cosas cuestionables, evidentemente. Pero en Venezuela los pobres no existían. Igual que pasaba en España hace un siglo. Los pobres en España no existían, o no votaban, o vendían el voto, y desde luego no contaban en los mensajes desde el punto de vista electoral cuando lo había, ¿no? En Latinoamérica eso ha cambiado, ¿no? Y la gran ventaja es que efectivamente si en Venezuela se produce un proceso de maduración democrático y hay una convocatoria de elecciones, bien estas que hay ahora o bien cuando efectivamente los regímenes no se suelen mantener, los regímenes enfocados sobre el liderazgo de una única persona no se suelen mantener tras la muerte de su líder, y la historia nos lo dice, ¿no? Con ese planteamiento, ninguno de los candidatos que se quieran presentar a las elecciones en Venezuela podrá olvidarse de esas clases desfavorecidas. Nadie podrá lanzar mensajes sin contar con los que quedaban hasta ahora excluidos también en ese tipo de debate. Yo creo que eso es una ventaja, y ha pasado, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Donde la irrupción de Lula y lo que ha significado como cambio también político y en cambios en términos de desarrollo, significa que cualquier candidato que se quiera presentar en Brasil sabe que tiene que contar con que en sus políticas, en sus mensajes, en su manera de hacer, tiene que contar con todo el mundo, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tema, nos acercamos a la comunidad aragonesa, hablamos ahora de las Cortes de Aragón y el nuevo reglamento de Cortes que se ha aprobado, que se está tramitando. En él se tratan también las indemnizaciones de los diputados una vez dejen el acta. Los grupos han pactado que esas indemnizaciones puedan extenderse hasta un máximo de 18 meses y serían de hasta 2.965 euros al mes. Bueno, choca bastante, me imagino que a nivel ciudadano las personas, los ciudadanos, no podrán muchas veces explicarse este tipo de cuestiones. Iñaki, ¿cómo se puede justificar estas indemnizaciones ahora mismo con tantas personas en el paro? En las Cortes lo justifican en el sentido de que los diputados no cobran paro cuando acaban, que es una situación distinta a la de cualquier persona normal que cuando acaba pues, su situación laboral pues disfruta de una situación de paro. De todos modos, es decir, no sé si es fácil hacerlo, pero desde luego creo que no se está haciendo bien. Es decir, lo que desde mi punto de vista, antes lo estábamos comentando, habría que hacer, los políticos tienen que estar bien pagados porque necesitamos tener a los mejores, es decir, y verdaderamente ahora es muy difícil que un buen profesional se quiera dedicar a la política con la que está cayendo, con lo que se va a oír y con todo eso, es decir, el desprestigio de la clase política es muy peligroso porque en política no existe el vacío. Si no van los mejores, irán los mediocres, y si no van los mediocres, irán los peores. Pero alguien va a llenar ese hueco. Por lo tanto, intentemos que en la medida de lo posible sean los mejores los que vayan a la política. Y tienen que estar adecuadamente pagados. Ahora bien,
una vez que estén adecuadamente pagados, intentemos que no haya ninguna diferencia con el resto, que no haya diferencia ni a la hora de, es decir, ni de indemnizaciones cuando acaban, ni de jubilaciones, ni cosas extrañas con dietas, con asistencia a sociedades públicas. Todo eso, por favor, limpiémoslo, es decir, que sea un salario claro y adecuado, suficiente, y ya está, Es decir, porque si no, efectivamente, la sensación que tiene la gente es que tienen un montón de prebendas que no sabemos cuántas son. La gente se puede imaginar, bueno, se puede imaginar y en algún caso es verdad, porque en algún caso vemos que efectivamente hay concejales que cobran más que cualquier ministro, que cualquier consejero. O sea, en algún caso es que además encima es verdad, con lo cual la desconfianza de la gente se acentúa. O sea, yo creo que habría que tomárselo en serio y decir, los políticos tienen que estar bien pagados, pero que lo reciban el sueldo y ya está, que no haya más cosas distintas del resto de la gente y que lo vean, pues digamos, mucho más cercano en ese sentido de que, bueno, de que estamos igual, que no son cosas distintas. Porque este tipo de indemnizaciones de las que estamos hablando son una suerte de paro, ¿no? Para sí, los que no sé muy bien por qué, parece ser que no pueden disfrutar del paro. Que dejan su acta de diputado. Correcto. Jorge. Bueno, yo creo que es exactamente lo que estaba contando Iñaki, ¿no? Y además aquí yo creo que en esta ocasión también ha habido un problema de comunicación desde las propias Cortes de Aragón, en la que se tenía que haber explicado mejor qué es lo que pasa allí, ¿no? Porque lo primero que hay que tener claro es la situación en la que tenemos y el contexto de crisis generalizado en muchos sentidos con los que hay, ¿no? Es decir, llueve sobre mojado y hay determinadas cuestiones que a mucha gente en la calle, que a mucha gente que nos esté viendo, pues seguro que le son hoy todavía mucho más difíciles de entender con tasas de paro con la que nos encontramos, ¿no? Es decir, pero los diputados autonómicos, según tengo yo entendido, lo que tienen es un paro, no una indemnización. Es decir, la relación laboral de los diputados autonómicos no es un contrato laboral al uso. Es decir, bueno, entre otras cuestiones, porque un diputado lo que tiene asegurado es un contrato de 4 años. A los 4 años puede irse a la calle, pero durante esos 4 años, pase lo que pase, va a estar trabajando en las Cortes de Aragón. Y cuando acaban esos 4 años, puede irse a la calle por muchas razones. Pues porque su partido no saque los escaños suficientes, porque su partido considere que no tiene que ir en las listas, porque decida que va a dejarlo y que va a dedicarse a otra cuestión distinta. Y por lo tanto, lo que tiene es un máximo. El rótulo que nos aparecía aquí abajo decía un máximo de 18 meses. No quiere decir que todos los diputados cuando dejan las Cortes estén 18 meses cobrando de ellas, sino que en función de los años que hayan estado en las Cortes de Aragón tendrán como máximo 18 meses de cobrar esa indemnización, que en realidad es un paro. Es decir, bueno, yo creo que este tipo de cuestiones cada vez hay que normalizarlas más, ¿no? Es decir, en el Ayuntamiento de Zaragoza hemos vivido situaciones similares con lo que se llaman las dietas en los consejos de administración. Es decir, yo abogué en su momento porque las dietas en los consejos de administración había que eliminarlas y establecer un sueldo, el que fuera, como decía Iñaki. Es decir, oiga, al final los cargos públicos, y en función de la retribución que tenga un cargo público, es verdad que habrá un tipo u otro de personas que estén dispuestas a establecer, a trabajar dentro de esa dedicación, ¿no? Una retribución justa, pero no con complementos, sino decir, todo dentro de una retribución que sea transparente, que todo el mundo conozca. Es decir, y además llamando a las cosas por su nombre. Esto en las Cortes de Aragón no es una indemnización, es un paro asimilado que no tienen derecho. Y que lo mejor sería además que llevando adelante los cambios legislativos que fueran necesarios, los diputados autonómicos, puesto que en el fondo se asimila una relación laboral, no igual, pero muy parecida a cualquier otra, lo que tuvieran es que cobrar un paro, no un paro asimilado, sino que cobraran el paro como lo cobra cualquier trabajador. Eso evitaría pues una parte muy importante de la conversación que estamos teniendo ahora y del desprestigio que tiene la política en general. Pascual, ¿se debería de incluir este paro dentro de del subsidio de desempleo habitual? Yo creo que debe normalizar efectivamente las retribuciones que tienen que cobrar las personas que se dedican a las funciones de representación política en este caso, ¿no? Lo hemos dicho ya más de una vez y yo creo que además es lógico además que detrás de un mensaje como este pues haya una cierta adhesión, pues efectivamente en un país en el que la media salarial es baja, en el que el 80% de los sueldos declarados en Hacienda quedan por debajo de los 30.000 euros brutos, pues retribuciones como estas a todo el mundo, a mucha gente le parecen demasiado simplemente porque es más de lo que cobra, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que... Pero yo iría un poco más allá del análisis cuantitativo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un análisis también cualitativo, es decir,
Es verdad que un político o una persona que se dedica a la política tiene que estar adecuadamente retribuida, en otros casos porque probablemente estará abandonando un puesto de trabajo alternativo al que estaba desempeñando o al que empieza estás en momento y tiene que estar en consonancia. No puede ser que haya una pérdida de salario importante, que sea un quebranto desde el punto de vista económico en su familia, etcétera. Pero yo es que creo que sería evidentemente más difícil de hacer, pero habría que hacerlo. La cuestión es también la calidad de quienes nos representan, ¿no? Es decir, yo creo que hay que buscar personas cualificadas, personas que tengan experiencia profesional, trayectoria política, y yo, sinceramente, creo que el problema que hay también aquí es que el modelo de listas cerradas, el modelo de consolidación de personas que de alguna manera mantienen su pertenencia a un grupo parlamentario y luego uno analiza las actas de los plenos y hace una búsqueda y ve que a lo largo de una legislatura hay personas que tienen 4, 5, 6 intervenciones como mucho cada año y por tanto donde detrás de ello la gente pide de alguna manera un mayor grado de cualificación tanto profesional y personal como también de su trabajo, ¿no? Tener una Cámara en Aragón con 1,5 millones de habitantes, de 60 y tantas personas para representarnos, cuando toca votar todos le darán al botón que ha dicho el jefe, yo creo que es un modelo democrático muy pobre, ¿no? Y yo creo que un modelo en el que el político se acerque a la población, la gente le conozca, sepa cómo es, qué cara tiene y qué opina, pues es un modelo, para mí, al que tenemos que ir, de una manera o de otra, ¿no? Hay debate en este momento en los partidos políticos respecto a esta cuestión, ¿no? Pero si no, efectivamente, el pueblo lo que va a decir es, oye, pues si al final esto va a funcionar así, oye, con que estén 4 o 5 de cada partido político y el resto que nos ahorramos, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Al final, dentro de un partido político, pues existen esas cosas que se llama poder orgánico, que es una cosa que desde fuera de los partidos políticos provoca, como comprenderéis, hasta una mezcla de hilaridad y de desazón, que significa que un señor, pues porque arrastra detrás una agrupación electoral, etcétera, pues puede reivindicar tener un puesto en las Cortes, que es una especie de prebenda también desde el punto de vista económico, y que eso no se convierte en una cualificación, y que si luego rascas detrás de eso, hay una persona que no tiene mucho que aportar al beneficio de todos, que eso es la democracia, ¿no? Que de alguna manera la aportación de alguna manera sea a mejorar esta comunidad con el aporte de quienes nos representan, ¿no? Deben ser los cambios más profundos, como aportaba Pascual Iñaki, en este problema. Creo que es un momento que nos estamos planteando todo, en cierto modo, y es bueno que nos planteemos estas cosas. Yo debo reconocer que hay cosas que sí que creo que habría que cambiar y otras que no le veo mucho sentido. Por ejemplo, es decir, las listas abiertas todo el mundo lo demanda, pero hay listas abiertas en el Senado y al final el resultado es el mismo. Es decir, la gente pues vota por orden alfabético y el que su apellido empieza por A pues es el que saca más votos y el que su apellido empieza por Z. Sí, a mí sí, cuando mi padre se presentó fue el que más votos sacó de la lista. Algo, sí, tú lo tenías peor. Sí, bueno, estaríamos puestos. Pascual es el que no saldría, que empieza por M. Pascual no se va a Sí. presentar. Pero lo ves y es así. Es decir, la gente demanda cosas que luego, a la hora de la verdad, cuando tiene la posibilidad de ejercerlo, tampoco... Pero porque el modelo no es maduro. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay un ejemplo palmario. Bárcenas fue senador presentándose por una comunidad autónoma que supongo que la conocía de hacer turismo, porque no vivía en Cantabria, y efectivamente era el más votado porque la gente votaba el PP y el primero de la lista empezaba por B. Pero es que no se hace política con un modelo de listas abiertas. Si tú has vivido un proceso electoral en un país como por ejemplo el Reino Unido, te encuentras con que el político va al barrio y va a las reuniones de vecinos a explicar su programa electoral, incluso a veces a dar la murga, que dicen, ¿y este para qué viene? Es decir, hay un modelo de cercanía que es verdad que tiene algunas cuestiones a revisar, porque es verdad que eso significa lo que pasa en Estados Unidos, que el que tiene dinero puede hacer campaña y el que no. Pero en cualquier caso es un modelo en el que por lo menos la gente cuando vota, porque lo que pasa en el Senado es que el modelo es el mismo que en el Congreso de los Diputados. La gente se encuentra con una papeleta y el problema es que efectivamente marca la sigla con la que se identifica, marca las porque tres, no conoce a ninguno. Marca la primera sola, porque no conoce a ninguno, ¿no? Efectivamente, y no conoce a ninguno, ¿no? De todos modos, todo esto tiene, porque a mí como me gusta este tema, sí que le hemos dado algunas vueltas, el sistema británico tiene un problema, que efectivamente el que saca más votos en el distrito se lo lleva, y eso lleva a un bipartidismo. Es decir, si ahora tienes partidos que se quejan de que con un 6% de los votos solo tienen el 1% de los escaños, pues ahí, salvo que llegaras a un 15 o 20% de los votos, no tendrías ningún escaño. Entonces, eso es un problema. A mí, de los modelos que he visto, lo que más me gusta es el modelo americano.
tiene sus implicaciones. Tiene sus implicaciones porque supone que todo el mundo se apunta a votar en un partido o en otro o en independiente. Pero toda la gente vota. Y además es un proceso que permite ir, digamos, en distintos niveles electorales, de modo que se conoce muy bien a los candidatos. Es decir, a mí el modelo americano es un modelo que me gusta mucho, es un modelo muy participativo, pero claro, pues que allí ya en Estados Unidos empiezas porque no tienes derechos simplemente por ser americano, no, te tienes que apuntar para votar, que ya es un acto, digamos, voluntario, y después participas, y participas pues o en caucus o en elecciones primarias, es decir, es todo un proceso que a mí ese me gusta mucho y creo que sería algo muy interesante. Y también es bueno el sistema de doble vuelta, como tiene en Francia, es decir, tienes una primera vuelta para votar al partido, al partido que más quieras, y luego una segunda vuelta que te permite, digamos, al candidato, porque eso también permitiría a la gente más libertad de voto en cuanto a, digamos, al partido que más quieras, pero luego que haya alguien que tenga una mayoría clara. Es decir, eso permite también... Jorge, por concluir. Acabo y donde lo deja Iñaki, ¿no? Que tenga una mayoría clara. Todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, porque Iñaki estaba hablando del sistema americano. Actualmente en Estados Unidos está pasando algo que es absolutamente llamativo y que en España nos cuesta entender, ¿no? En Estados Unidos actualmente están hablando del sequester, ¿no? O sea, es decir, del recorte en el presupuesto federal de los Estados Unidos. Están hablando de la necesidad de recortar los gastos debido al déficit. Obama tiene un discurso como presidente y el Congreso de los Diputados y la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos va a hacer que se apliquen los recortes directamente porque el Congreso... Pero eso es una separación clara entre el Ejecutivo y el Legislativo, cosa que no pasa en este país. No pasa en este país porque hay elecciones distintas. ¿No? Es decir, que evidentemente, es decir, al final, ¿cuál es la conclusión? Oye, ¿el sistema español necesita mejoras? Indudablemente, porque todo sistema es mejorable y nosotros no somos una excepción. Pero muchas veces simplificamos con la idea, yo soy partidario de ellas, pero simplificamos con la idea de que las listas abiertas serán el bálsamo de Fierabras y de que todo lo cure. Y la realidad es que las mejoras que se tienen que incluir, que podemos incluir en el sistema político, en el sistema electoral español, son muchas más que esa, ¿no? Es decir, no podemos ir a un sistema mucho mejor, pero no solamente sobre el que es listas abiertas, que también. Nos tenemos que ir con estas últimas reflexiones, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Nosotros nos vamos, mañana volveremos como siempre a la misma hora. Buenas noches.